En el complejo tapiz del zodíaco, Virgo no es solo la doncella o la crítica, es el arquetipo de la inteligencia organizada y sanadora. Regido por Mercurio y con una profunda conexión con la diosa madre, Ceres Deméter, su misión es separar el grano de la paja, refinar la materia y elevar la calidad de la existencia en el plano terrenal. Su poder reside en el detalle, en la rutina y en la voluntad de servir. A continuación, profundizamos en las 5 virtudes ocultas de Virgo, explorando la dimensión oculta de su pragmatismo, la inteligencia sistémica y el mapeo de la realidad. La mente de Virgo no funciona de manera lineal, opera como una red de interconexiones holísticas. Su virtud principal no es simplemente ver el detalle, sino cartografiar el sistema completo con una precisión inigualable, prediciendo fallas y optimizando flujos. El cerebro mercurial aplicado. Al ser regido por Mercurio, el mensajero de los dioses, Virgo utiliza esta energía mental no para el diálogo o la oratoria como Géminis, sino para la clasificación, el análisis y la síntesis práctica. Su inteligencia se convierte en una herramienta de ingeniería de la vida. El Virgo percibe una situación, un hogar desordenado, un proyecto fallido, un cuerpo enfermo, y de inmediato su mente descompone el problema en sus componentes más pequeños. Es capaz de simular mentalmente el efecto dominó de una pequeña alteración. Esta capacidad lo convierte en el mejor diagnosticador del zodíaco. No es que quiera criticar, sino que no puede evitar ver las imperfecciones que comprometen la funcionalidad del todo. La impecabilidad como lenguaje. Esta virtud se traduce en un lenguaje de impecabilidad. El Virgo no solo hace el trabajo, sino que lo hace de la manera más eficiente, limpia y duradera posible. Su trabajo es su firma y la calidad es su honor. Si un Virgo es un contador, sus libros serán perfectos. Si es un programador, su código será limpio y libre de bugs. El esfuerzo que pone en la prevención de errores a través de la doble verificación y el control de calidad es la manifestación de su sabiduría sistémica. Raíces psicológicas y kármicas. Psicológicamente, esta virtud surge de una necesidad profunda de controlar el caos interno a través del orden externo. El nativo de Virgo busca la previsibilidad y la certeza en un mundo que percibe como inherentemente caótico. El detalle se convierte en su refugio, la estadística en su mantra. Kármicamente, esta alma ha aprendido el valor de la eficiencia a través del sufrimiento causado por la negligencia o la mala gestión. Su misión es enseñar la maestría de la minucia, demostrando que la verdadera excelencia se construye con miles de pequeños actos de diligencia. Por ello, en el trabajo de Virgo no hay nada trivial. Cada tarea es una célula vital para el organismo mayor. Su enfoque no es solo identificar un error, sino estructurar una solución duradera y eficiente que prevenga la recurrencia del fallo, elevando el nivel de calidad general. Esta virtud es la base para la creación de métodos, procesos y sistemas que benefician a la humanidad, desde la salud pública hasta la organización de datos complejos. Es la inteligencia al servicio de la infraestructura, el servicio silencioso, humildad y ofrenda. La esencia de Virgo es la humildad radical manifestada a través del trabajo. Su servicio no busca el brillo del escenario, sino la utilidad vital en la base de la pirámide, la conexión con la diosa de la cosecha. Esta virtud se conecta directamente con el mito de Ceres, Deméter, la diosa de la cosecha. Virgo entiende que para que la vida florezca se requiere un trabajo constante, terrenal y a menudo ingrato. Arar, sembrar, cuidar, cosechar y almacenar. El Virgo se ofrece a sí mismo como un instrumento de la naturaleza para mantener este ciclo. Su felicidad no está en la fama, sino en el sentimiento de ser indispensable.
No necesita ser elogiado por limpiar la cocina, pero se siente realizado al saber que la limpieza permite que el hogar funcione y alimente a la familia. La ética del trabajo como devoción. Para Virgo, el trabajo es una forma de oración o devoción. Es una ofrenda desinteresada al bienestar colectivo. Este signo entiende el concepto de karma yoga, el camino de la acción desinteresada de manera intuitiva. Por ello, el Virgo es el que se queda hasta tarde para asegurar que los informes estén correctos, el que cocina la comida más nutritiva para sus seres queridos o el que cuida de la mascota enferma. No es una búsqueda de martirio, sino una necesidad de materializar el amor a través de acciones tangibles y útiles. Esta virtud le otorga una pureza de intención que a menudo pasa inadvertida, ya que su motivación es la funcionalidad del sistema y no la gloria personal. Es el constructor de los cimientos, la columna vertebral invisible que sostiene la estructura del mundo. El servicio de Virgo sanitiza y estabiliza el entorno, creando el terreno fértil para el crecimiento de otros. El desafío de la invisible utilidad. El mayor desafío de Virgo es que su servicio es tan efectivo que se vuelve invisible. La gente solo nota el desorden, no el esfuerzo constante de Virgo para evitarlo. Esta abnegación es su prueba de fuego. Seguir sirviendo con la misma diligencia incluso cuando el reconocimiento no llega. El Virgo maduro comprende que su recompensa no viene de los demás, sino de la satisfacción intrínseca de un trabajo bien hecho y de saber que, gracias a su labor, el mundo es más funcional y menos sufriente. La sensibilidad oculta y la necesidad. De orden la aparente frialdad o hiperracionalidad de Virgo es en realidad una sofisticada armadura que protege una sensibilidad hipersensible y una profunda capacidad de empatía. La esponja emocional y la ansiedad. Virgo, siendo un signo de tierra mutable, está constantemente expuesto a la mutación y el caos de su entorno. Su sistema nervioso es extremadamente sensible y reactivo a la desarmonía. Ruido, desorden visual, injusticia, enfermedad. Esta hipersensibilidad funciona como una esponja psíquica que absorbe el estrés, la ansiedad y la neurosis del ambiente. El Virgo siente las imperfecciones del mundo en su propio cuerpo, manifestándose a menudo como problemas digestivos o psicosomáticos. El foco obsesivo en el orden y el control es su método de autodefensa más efectivo. Al intentar ordenar y perfeccionar lo externo, está intentando calmar el torbellino emocional y la ansiedad que siente por dentro, el sanador herido. Esta virtud revela la paradoja de Virgo, el sanador que, para sanar a otros, primero debe sanarse y protegerse a sí mismo del contagio emocional. Su crítica no es un ataque, es una proyección de su propia frustración al no poder controlar la imperfección que percibe. Cuando un Virgo critica un desorden, está expresando: este caos me está causando dolor. Por favor, ayúdame a aliviar mi tensión ordenando esto. La clave de su corazón está en el cuidado del cuerpo, dieta, ejercicio, higiene, que se convierte en la metáfora de su mundo interior. Al cuidar su salud y su espacio, aprende a manejar su sensibilidad. Su amor se traduce en una preocupación constante por la salud y el bienestar de sus seres queridos, una manifestación indirecta y ansiosa de su inmenso afecto. Es la sensibilidad que, al ser racionalizada, se convierte en compasión aplicada y atención médica. Su camino pasa por procesar las emociones en lugar de reprimirlas o analizarlas en exceso. El poder de la adaptación inteligente. Mutabilidad. La mutabilidad es la joya oculta de la tierra de Virgo, dándole una flexibilidad estratégica que a menudo se subestima. El maestro del ajuste fino, Capricornio, se construye. Tauro se establece. Virgo se ajusta continuamente. Su mutabilidad, regida por Mercurio, le permite ser el signo de tierra más versátil.
Él comprende que la vida es cambio perpetuo y que la perfección es un blanco en movimiento. Por lo tanto, no se apega a estructuras rígidas. Su fuerza no es la terquedad, sino la capacidad de reorganizar los recursos y reescribir los procedimientos en tiempo real. Esta virtud es lo que le permite ser un excelente investigador, científico o artesano. Es el que hace 10 pruebas hasta que la fórmula es perfecta o el que desmonta la máquina para entender su mecanismo interno y mejorarlo. La ingeniería del flujo. El Virgo no teme el feedback negativo, lo busca activamente, porque el feedback es el dato más valioso para la optimización. En lugar de ver el cambio como una amenaza, lo ve como una oportunidad de refinar el proceso. Kármicamente, esta virtud representa la superación del estancamiento y la rigidez. Virgen enseña que el camino hacia la maestría es el refinamiento perpetuo, la humildad para volver a la tabla de dibujo y la habilidad de optimizar recursos para enfrentar cualquier contingencia. Es el genio de la logística que garantiza la supervivencia a largo plazo. Su flexibilidad es la prueba de que la verdadera solidez reside en la capacidad de adaptación inteligente. El propósito curativo y la búsqueda de la pureza. La virtud más elevada de Virgo es su vocación por la limpieza, la purificación y la restauración de la salud en todos los niveles. La alquimia de la salud holística. Virgo tiene una ligazón profunda con el cuerpo, la mente y el espíritu como un todo, holismo. Su misión kármica a menudo involucra la purificación, ya sea de hábitos, ambientes, ideas o sistemas. Él es el alquimista que separa el joyo del trigo, que identifica la toxina y que trabaja para restaurar la salud y el equilibrio. Este propósito curativo lo lleva a la medicina, la nutrición, la terapia, la escritura técnica o a cualquier campo donde pueda analizar el desequilibrio y aplicar una solución práctica. El guardián del templo interior. Para Virgo, el cuerpo es un templo que debe ser mantenido con precisión. Su preocupación por la dieta y el ejercicio no es superficial. Es una manifestación de su conexión elemental con la tierra y sus ciclos de sanación. Él honra el cuerpo como el vehículo para el servicio. Esta virtud se manifiesta en la maestría de la simplicidad funcional. Virgo nos recuerda que la complejidad a menudo es una máscara para la ineficiencia. Su mayor contribución es simplificar la vida, eliminando el exceso de información, de posesiones, de malos hábitos y de relaciones tóxicas. Su servicio más profundo es ser el recordatorio de que la verdadera belleza reside en lo prístino, lo natural y lo bien cuidado. Al fin y al cabo, Virgo es la doncella que sostiene la espiga, el símbolo de la cosecha y la nutrición. Su legado es que la salud es la única riqueza real y que se construye día a día, con atención, orden y servicio humilde. La disciplina es su devoción y el bienestar su ofrenda final. La huella ineludible de Virgo, las 5 virtudes profundas de Virgo, convergen en un único propósito: ser el catalizador de la mejora y la salud en el mundo. Nos enseña que la utilidad es espiritualidad, que la atención es devoción y que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de traducir el pensamiento en una acción impecable. Virgo es el artesano cósmico que nos obliga a mirar de cerca, a preguntarnos si las cosas podrían ser mejores y a darnos cuenta de que la respuesta está en nuestras manos, en el trabajo diario, meticuloso y desinteresado. Es la fuerza que convierte el caos en orden, la enfermedad en salud y el potencial en realidad funcional. Virgo nos enseña que el destino no se espera. Se ordena, se limpia y se perfecciona cada día. Considerando la inteligencia sistémica de Virgo, ¿cuál es el área de tu vida que necesita un diagnóstico minucioso y una reorganización funcional inmediata para alcanzar la perfección aplicada? Comparte tu plan de acción en los comentarios.